Muy buenas noches, doctor Silencia. En este video se analizará un caso del derecho civil patrimonial relacionado con la posesión, el dominio y los modos de adquirir la propiedad, especialmente la tradición, conforme al Código Civil ecuatoriano. A continuación, se plantea el problema jurídico de análisis. Una persona ejerce posesión sobre un bien inmueble durante varios años y afirma haber adquirido el dominio mediante la tradición. Otra persona sostiene que el bien corresponde a los bienes nacionales y que además el dominio se encuentra sujeto a las limitaciones legales y sociales. Se cuestiona si la naturaleza del bien, la validez del modo de adquirir, invocando y el alcance de los derechos de la propiedad. Entonces, en esto es de importancia radicar y entender la problemática. ¿Qué tipo de bien es? ¿La tradición fue válida? ¿Realmente se adquirió el dominio? ¿Y qué límites tiene la propiedad? Pero antes, es de importancia entender los conceptos básicos, como sujetos de derecho. Son todas las personas, incluyendo las jurídicas, capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones. Objetos de derecho. Son las cosas, sobre todo las que recaen los derechos y obligaciones, tomando en consideración que los bienes son cosas que jurídicamente pueden ser valorados y susceptibles de apropiación, tienen utilidad económica y pueden integrar el patrimonio de una persona, donde se colige que si no cumple estos requisitos, no puede ser un bien y se debe considerar como una cosa. Doctrinariamente se entiende que el derecho no recae sobre las personas, sino sobre los bienes. Los bienes se clasifican por su forma, como son muebles o inmuebles, pero también por sus efectos legales, como es el caso de los fungibles, consumibles, divisibles, principales y accesorios. Pero hay otro tipo de clasificación que se da por su titularidad, como es el caso de los privados o los nacionales. Estos últimos se entienden que son bienes de propiedad del Estado y al uso público, con la característica principal que son inembargables, imprescriptibles e inalienables. Otro concepto de importancia es identificar la diferencia entre la tenencia y la posesión. La primera implica que la persona tiene la cosa, el corpus, pero entiende que el propietario es una tercera persona, el animus, mientras que la posesión radica en que tiene la cosa, el corpus, así como el animus, o sea, la intención de comportarse como el dueño de la cosa. Es de importancia indicar que en el derecho se protege la posesión incluso contra el propietario original para evitar violencias y el desorden porque la posesión genera efectos jurídicos. La presunción del dominio, la protección legal, interdictos, la posibilidad de adquirir la propiedad por prescripción y derechos absolutos. Una vez entendido que es de importancia entender el dominio, que es el derecho que permite el uso, el goce y la disposición de un bien. Esto siempre y cuando se encuentre dentro de los límites de la ley. Sus características jurídicas son que el dominio es absoluto, exclusivo, perpetuo y elástico. Los tipos de dominio son pleno, que posee el uso, el goce y la disposición del bien. Imperfecto limitado, condiciona o suspende uno de estos factores. Nuda propiedad es el dominio despojado del uso y del goce. Y la copropiedad, o también conocida como condominio, es cuando una o más personas son dueñas de una misma cosa, que cada propietario tiene una cuota ideal. El dominio puede ser jurídicamente limitado para el cumplimiento de determinadas finalidades, ya sea mediante su desmembramiento, como ocurre con el usufructo, el uso y la habitación, donde el propietario conserva la nuda propiedad y un tercero ejerce el uso y el goce, o mediante la sujeción o condición resolutoria, como es el caso de la propiedad fiduciaria, o mediante una afectación o finalidad familiar o social, como es el patrimonio familiar, lo que evidencia que el dominio es limitado por el ordenamiento jurídico. Las limitaciones del dominio finalizan cuando desaparece la causa jurídica que la originó, la cual puede producirse por incumplimiento del plazo o de la condición, por la renuncia del titular
del derecho limitado o por la consolidación cuando las facultades se reúnen nuevamente en una sola persona, o también por la destrucción de la cosa o por la declaración judicial. Por su parte, el dominio se extingue cuando el bien deja de existir, por enajenación mediante actos traslaticios como la venta o la donación, por la prescripción adquisitiva en favor de un tercero, por la expropiación legalmente justificada con la correspondiente indemnización o por renuncia del propietario. Los modos de adquirir el dominio son formas legales mediante las cuales una persona se convierte en propietario. Los modos principales son la ocupación, la cesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte. Pero en este análisis nos centraremos en lo que es la tradición, el cual es una entrega legal de una cosa con intención de transferir el dominio. Es de importancia comprender que no basta con la entrega física. Debe existir un título válido, la voluntad de transferir el dominio, la capacidad legal y que el bien sea susceptible de apropiación privada. En bienes inmuebles, la tradición se perfecciona con la escritura pública y la inscripción al registro de la propiedad. Referente al caso de análisis, es de importancia entender que la cosa de análisis es un bien inmueble, que según aporte de la segunda persona es de titularidad del Estado ecuatoriano, y se entiende que, de demostrar esta aseveración, estos bienes están fuera del comercio, por lo que no se puede adquirir por tradición y no se puede adquirir por posesión, los cuales son los argumentos para la adquisición del dominio por la parte de la primera persona. Para verificar la validez de la adquisición por tradición, es de importancia verificar que la persona que le transfirió el dominio era la propietaria original, así como la existencia de la escritura y del registro único en la propiedad. En caso de que la posesión se aplicara siempre y cuando se evidencie que el inmueble no era de un bien nacional, ya. Caso contrario, así la primera persona posee el corpus y el animus, sería improcedente la validez de la adquisición del dominio. Por lo tanto, esto demuestra que en el derecho civil ecuatoriano, la propiedad no se basa solo en los hechos, sino en la legalidad y legitimidad en función social del dominio. Eso sería en mi intervención. Muchísimas gracias.